Hola, hola, mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro rinconcito favorito de YouTube. ¿Cómo están hoy? Espero que con las pilas bien cargadas porque hoy les traigo una noticia que, créanme, les va a sacar una sonrisa, o quizás hasta una carcajada, porque vamos a hablar de algo que siempre genera mucho revuelo: los celos. Y sí, en el mundo de las celebridades, esto no es la excepción. Hoy vamos a desmenuzar una anécdota que involucra a dos de nuestros actores turcos favoritos, Demet Özdemir y Can Yaman, y les aseguro que lo que Demet dijo sobre Can, bueno, no se lo van a creer. Prepárense para un buen rato de chisme, pero con ese toque de humor que tanto nos gusta. Si aún no son parte de esta comunidad, ¿qué esperan? Denle a ese botón de suscribirse ahora mismo y activen la campanita para no perderse nada de lo que traemos. Y es que, amigos, Can Yaman y Demet Özdemir son dos nombres que suenan muchísimo juntos, ¿verdad? Protagonistas de exitosas telenovelas, con una química en pantalla que traspasa la pantalla, y bueno, como era de esperarse, los rumores y las especulaciones sobre su relación nunca han faltado. Si bien ambos han sido muy discretos sobre su vida privada, lo cierto es que cada vez que comparten un momento, una foto, o incluso un comentario, sus fans se desviven por interpretarlo. Y en esta ocasión, la protagonista de Erkencikus ha soltado una frase que ha puesto a todos a hablar, y que, de forma muy inteligente y con una pizca de picardía, ha dejado entrever una posible, muy posible, dosis de celos por parte de nuestro querido Can. Todo surgió a raíz de una reciente entrevista donde Demet Özdemir, al ser preguntada sobre su actual vida sentimental y los rumores que la rodean, respondió de una manera que dejó a muchos con la boca abierta. Y es que en lugar de dar una respuesta evasiva o genérica, Demet optó por el humor, y no cualquier humor, sino uno que apuntaba directamente a la personalidad de Can Yaman. Imaginen la escena: la reportera, con esa curiosidad que todos compartimos, le pregunta algo así como: Demet, ¿cómo va tu corazón? ¿Hay alguien especial? Y ella, con una sonrisa que ya nos dice mucho, mira a la cámara, se encoge de hombros y suelta la bomba: bueno, si Can Yaman se pone celoso cada vez que hablo con otro hombre, imaginen lo que pensaría si me ve en una escena de amor con otro actor. ¡Boom! ¿Se imaginan la reacción? La reportera se quedó atónita, el público que estaba atento a la transmisión seguramente se llevó las manos a la cabeza, y nosotros aquí, analizando cada palabra, nos encanta. Porque no es solo una respuesta, es una declaración. Demet no solo confirma, de una manera muy sutil y divertida, que Can Yaman es una persona celosa, sino que también se posiciona a sí misma como una mujer consciente de su atractivo y de su profesión. Y es que analicemos un poco esto. Si Demet dice que Can se pone celoso cuando habla con otros hombres, ¿qué nos dice eso? Nos dice que hay una conexión, una cercanía entre ellos que va más allá de la amistad profesional. ¿Por qué, seamos honestos, por qué se pondría celoso un amigo si hablas con otro hombre? No tiene sentido, ¿verdad? A menos que esa conversación sea vista como una amenaza a una relación más íntima, a un vínculo especial. Y si a eso le sumamos la referencia a las escenas de amor, donde la química y la cercanía son fundamentales, pues el cuadro se pinta solo. Además, la forma en que lo dice, con humor, es clave. No lo dice con enfado ni con resignación, sino con una ligera burla, como diciendo: sí, es así, pero es parte de su encanto. Y ahí está la genialidad de Demet. No solo responde a la pregunta, sino que, de paso, nos da una pincelada de cómo es Can Yaman en el ámbito personal, y lo hace de una manera que nos hace querer saber más. Es como si nos dijera: sí, es un poco territorial, pero es adorable. Y es que Can Yaman, seamos justos, ha sido objeto de mucha atención mediática. Su carisma, su físico, su talento, todo en él atrae miradas. Y es normal que cuando se le relaciona con una compañera de trabajo tan talentosa y guapa como Demet, las miradas se intensifiquen. Hemos visto sus interacciones en redes sociales, los likes que se dan, los comentarios que se dejan, pequeños gestos que para los fans son señales de un romance en ciernes. Desde el primer momento en que se les vio juntos en el set de Erkencikus, la química entre ellos fue palpable. No solo en las escenas románticas, que eran de una intensidad que dejaba sin aliento a los espectadores, sino también en las entrevistas conjuntas, en los eventos públicos donde compartían miradas cómplices y sonrisas que parecían decir mucho más de lo que las palabras podían expresar. Los fans, siempre ávidos de detalles, comenzaron a interpretar cada uno de sus movimientos. Un simple like de Can a una foto de Demet podía desatar una tormenta de especulaciones.
Un comentario casual en una publicación se convertía en la confirmación de un amor secreto. Y es que cuando dos personas tienen una conexión tan evidente, es difícil para el público no fantasear con una relación real. La industria del entretenimiento y en particular las redes sociales son el caldo de cultivo perfecto para este tipo de narrativas. Cada interacción se escruta, cada silencio se interpreta, y cada declaración, por mínima que sea, se amplifica. Pero lo que Demet ha hecho aquí es darle un giro a la narrativa. En lugar de alimentar directamente los rumores con respuestas ambiguas o defensivas, los ha envuelto en una anécdota humorística que paradójicamente los fortalece. Es una estrategia muy inteligente porque desvía la atención de un posible interrogatorio directo sobre su relación, y al mismo tiempo confirma algo que muchos sospechaban, la intensidad de Can Yaman. No es la primera vez que vemos a celebridades navegar estas aguas turbulentas de la especulación. Algunos optan por el silencio absoluto, lo que a menudo solo alimenta más el misterio. Otros, como Demet, eligen la vía del ingenio y el humor para comunicar lo que quieren, o quizás lo que pueden, decir. Piensen en esto, ¿cuántas veces hemos visto parejas de celebridades que intentan negar todo, que son súper herméticos, y eso solo alimenta más los rumores? La gente empieza a preguntarse qué ocultan, si es que ocultan algo. Pues Demet ha optado por el camino opuesto y le está funcionando. Ha hecho reír, ha intrigado y ha dejado a todos preguntándose si la relación es real, y si lo es, qué apasionada debe ser. Porque los celos, aunque a veces incómodos, son también un indicativo de amor, de posesión, de que esa persona te importa de una forma especial. Son una manifestación de que la otra persona valora lo que tiene y teme perderlo. Y en el contexto de una relación romántica, suelen ser una señal de afecto profundo. Y es que si nos ponemos en el lugar de Can, ¿quién no se pondría un poquito celoso al ver a la mujer que te interesa compartir pantalla y escenas de intimidad con otro actor? Es una reacción humana, ¿no creen? Sobre todo si hay sentimientos de por medio. La profesión de actor implica una cercanía física y emocional con los compañeros de reparto, y cuando esos sentimientos trascienden la pantalla, la línea entre lo profesional y lo personal puede volverse difusa. Si Demet lo comenta con esa naturalidad, es porque seguramente ha vivido situaciones así, y porque, al final, esa intensidad de Can es algo que ella, en el fondo, puede hasta apreciar. Quizás esa misma intensidad es lo que la atrae, lo que la hace sentir deseada y valorada. Además, la forma en que lo plantea, como si fuera una cosa normal en su dinámica, es lo que le da ese toque de autenticidad. No es una queja, es una observación. Y esa observación, envuelta en humor, es lo que la hace tan deliciosa para nosotros, los espectadores. Nos da un vistazo detrás de las cámaras, nos permite imaginar cómo son sus interacciones fuera de los sets, y eso, mis amigos, es oro puro para los amantes del chisme y las historias de amor. Imaginar a Can Yaman, este actor fuerte y carismático, famoso por su energía arrolladora y su intensa mirada, mostrando un lado celoso, es una imagen que provoca una mezcla de ternura y picardía. ¿Se imaginan a Can Yaman, este actor fuerte y carismático, con un ataque de celos porque Demet le ha dado like a una foto de otro compañero de reparto? Es una imagen que da para pensar, ¿verdad? Y Demet con su astucia ha logrado pintar esa imagen en nuestra mente sin necesidad de decir, somos novios o estamos saliendo. Lo ha hecho de una forma mucho más sutil y francamente mucho más efectiva. Es un arte el arte de insinuar, de dejar pistas, de invitar a la reflexión sin dar respuestas cerradas. Y es que a veces en este mundo de las redes sociales y la fama, las palabras no son suficientes. Son las acciones, las miradas, los gestos y, como en este caso, las frases ingeniosas las que nos dicen la verdad. Demet Özdemir, una vez más, demuestra que no solo es una actriz talentosa, sino también una mujer inteligente y con un gran sentido del humor. Ha sabido manejar la situación de una manera magistral, convirtiendo un posible tema delicado y susceptible a malentendidos en una anécdota divertida que, sin duda, ha reavivado la llama de los rumores y las especulaciones sobre su relación con Can Yaman. Podríamos decir que Demet ha logrado un doblete, ha respondido a una pregunta incómoda sobre su vida personal, algo que muchos famosos evitan a toda costa, y al mismo tiempo ha lanzado una indirecta con mucho estilo que deja claro que hay algo entre ella y Can. No se trata solo de rumores, sino de una posibilidad tangible que ella misma ha sembrado con sus palabras. Y nosotros, desde la audiencia, solo podemos aplaudir su ingenio y esperar a ver qué más nos depara esta, si es que es real, intrigante relación. Porque al final,
¿A quién no le gusta una buena historia de amor, con un toque de celos y mucho Ame? Es la combinación perfecta para mantenernos enganchados. La influencia de Demet Özdemir en el panorama mediático turco e internacional es innegable. Cada declaración suya es analizada al milímetro por sus millones de seguidores y por la prensa. Su capacidad para generar conversación y mantener el interés en su vida, tanto profesional como personal, es un testimonio de su carisma y su habilidad para conectar con el público. En esta ocasión, ha utilizado su plataforma para tejer una narrativa fascinante que combina la realidad con la fantasía, el chisme con la autenticidad. La industria turca, conocida por sus producciones de gran éxito, a menudo genera un fervor similar en sus estrellas. Los actores que protagonizan estas exitosas series se convierten en ídolos para millones de personas, y sus vidas privadas se convierten en tema de conversación global. Demet y Can no son ajenos a esta dinámica. Su popularidad trasciende las fronteras de Turquía, y sus seguidores en todo el mundo están ansiosos por conocer cada detalle de sus vidas. En resumen, mis queridos amigos, la frase de Demet Özdemir sobre los posibles celos de Can Yaman ha sido la chispa que ha encendido nuevamente el debate sobre su relación. Con una respuesta cargada de humor e inteligencia, Demet no solo esquivó una pregunta directa, sino que nos dio un atisbo de la dinámica entre ella y Can, confirmando, de forma indirecta y muy divertida, que hay una intensidad particular en su relación. Ya sea que sean pareja o simplemente tengan una conexión muy fuerte y una amistad que roza la complicidad, lo cierto es que esta anécdota nos deja con una sonrisa y muchas ganas de seguirles la pista. Ha creado un aura de misterio y expectación que solo puede alimentar más el interés del público. Y hasta aquí nuestro chisme del día que les digo, me encanta cuando las celebridades nos dan material así de jugoso. Espero de verdad que hayan disfrutado tanto como yo de esta pequeña dosis de intriga y humor. Me encantaría saber qué piensan ustedes de todo esto. ¿Creen que Demet estaba insinuando algo más? ¿Les parece tierno o preocupante que Can se ponga celoso? ¿Creen que esta anécdota es una estrategia para mantener viva la llama de los rumores? Dejen sus opiniones en los comentarios, me fascina leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les sacó una sonrisa o les pareció interesante, no olviden dejarle ese poderoso me gusta, que tanto nos ayuda a seguir creciendo y a que YouTube nos recomiende a más gente. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Demet y Can, para que también se enteren de esta peculiar anécdota y se sumen a la conversación. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras y noticias del mundo del espectáculo. Tenemos muchas más sorpresas preparadas para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y hasta la próxima. Un abrazo virtual a todos.